Bienvenidos a un tema más de inteligencia emocional. Yo soy Aldo Acuña y esta semana quiero comenzar con la siguiente pregunta para ustedes. ¿Por qué nos cuesta trabajo hacer las cosas? Para entender esto hay que comenzar a explicar qué es la motivación. La palabra motivación se refiere a los procesos neurobiológicos que nos llevan a realizar un trabajo con el fin de obtener un reforzador. En un lenguaje cotidiano, motivación es igual a ganas de hacer las cosas. La causa o razón para que se presente la motivación es la potencial recompensa que, anticipamos que vamos a obtener. La toma de decisiones que nos lleva a seleccionar una conducta está matizada por el valor recompensante que la meta o el objetivo establecido nos ofrece, y a su vez este valor recompensante depende de las necesidades internas de nuestro organismo. Al despliegue de una conducta para cubrir una necesidad se le llama conducta motivada, y podemos inferir cuánta motivación tiene un individuo a partir de la cantidad de trabajo que realiza para alcanzar su objetivo. Con frecuencia estamos realizando conductas motivadas, orientadas a obtener reforzadores que restituyen la constancia de nuestro medio interno, comer, beber y otros reforzadores, por ejemplo. Saciar el instinto de aprender es una conducta con una poderosa dosis de motivación. Todo mundo aprendemos algo en estos días. El día de hoy, ¿qué has aprendido? Es la pregunta reflexiva que les hago. Adquirir conocimiento, alimento y dinero también son ejemplos de las consecuencias de los resultados obtenidos por las conductas ejecutadas, y a estas se les llama reforzadores. Un reforzador será entonces todo aquello que modifique la ocurrencia y frecuencia de una conducta. El que aumenta la probabilidad de que ocurra una conducta es un reforzador positivo, mientras que el que disminuye la ocurrencia de una conducta es un reforzador negativo. Otra vez lo reafirmamos. El que aumenta la probabilidad de que ocurra una conducta es el reforzador positivo, mientras que el que disminuye la ocurrencia de la conducta es un reforzador negativo. No tiene nada que ver esta cuestión de positivo y negativo con un contexto moral, por así decirlo, de bueno o malo, sino es una cuestión de que aumenta la ocurrencia, la probabilidad, y el otro, el negativo, hace que disminuya. Para entender estos reforzadores quiero comentarles de una ley, la ley del efecto, que esta, la lleva a cabo el psicólogo Edward Lee Thorndike, que a principios del siglo XX evaluaba la capacidad de resolución de problemas en animales. Para esto, Thorndike colocaba a gatos privados de alimento dentro de una jaula desde donde podían visualizar el alimento, que se encontraba fuera de esta. Los gatos tenían que salir de la jaula para obtener el alimento. El alimento es el reforzador. El gato desplegaba una conducta de escape con movimientos aleatorios, por así decirlo, hasta que presionaba una palanca que le permitía escapar de la jaula y obtener el reforzador. Conforme avanzaban los ensayos, el gato desarrollaba una estrategia para escapar y obtener el alimento. La obtención del reforzador era más eficiente, aumentando el número de reforzadores obtenidos en menos tiempo. Con base a esta observación, Thorndike formuló la ley del efecto, la cual establece que la probabilidad de que una conducta ocurra depende de sus consecuencias. Una consecuencia satisfactoria, un reforzador positivo, aumenta la ocurrencia de la conducta, como veíamos, ¿verdad? Mientras que una ocurrencia no satisfactoria o incluso aversiva disminuye la ocurrencia de una conducta, reforzador negativo. Así desplegamos conductas con base en las consecuencias obtenidas. El efecto de placer, el efecto hedónico que provee el reforzador una vez obtenido, es lo que se conoce como la recompensa.
Evidentemente la magnitud de este efecto hedónico depende del estado homeostático en que se encuentra el sujeto. Por ejemplo, si un sujeto tiene hambre, entonces el valor recompensante del alimento es mucho más alto que el que tendrá un sujeto saciado. Es decir, imagínate que yo te invito una botana y si tienes hambre, ese valor recompensante de ese alimento va a ser más alto. Mientras si a lo mejor comiste antes algo, ya estás satisfecho, y entonces disminuye el valor recompensante. Para esto vamos a tocar también el punto de qué son las conductas motivadas, para que veamos cómo se desarrolla estos sistemas que vamos a observar. La conducta motivada se realiza para la obtención de recompensas. Esto es el objetivo de estas conductas. Vamos a obtener una recompensa. Para que se despliegue una conducta motivada, el organismo debe de presentar un estado inicial de desbalance homeostático. Por ejemplo, el hambre. Esta necesidad lleva al organismo a trabajar y actuar. Por ejemplo, el ir al supermercado para conseguir alimento. Todo eso es la idea, todo eso es el reforzador. Ir al supermercado para conseguir alimento. Ese es el reforzador positivo. Y saciar el apetito se convierte en restituir el balance homeostático, es decir, en la recompensa. Restituimos, restablecemos. Es como lo que observábamos a través de la teoría de los instintos con Freud, cómo es el retorno de esta pulsión. Esto también lo observábamos a través de cómo se desarrolla el ello, esta parte del aparato psíquico que establece Sigmund Freud. Y bueno, como se observa en el ejemplo, las conductas motivadas están compuestas por dos fases. La fase apetitiva, que aunque estemos hablando de hambre, no es por ahí el término. La fase apetitiva es la que se refiere a la conducta de aproximación que el organismo emite antes de alcanzar la meta. Y la otra fase es la de consumo, que se refiere a esta secuencia de movimientos estereotipados, que lleva a la meta. Entonces, repito, son dos fases, la fase apetitiva y la fase de consumo. Dicha de otra forma, esta fase apetitiva es toda la parte antes de alcanzar la meta. Y la otra se refiere a la secuencia de movimientos, de actitudes, de conducta que te van a llevar a la meta. Es decir, esta pulsión, como decir, el apetito, y en la fase de consumo es cuando ya llevo a saciar esta necesidad. Entonces las conductas motivadas son reguladas por tres sistemas. Veamos, el homeostático, el hedónico y el que no les he mencionado es el del estrés o castigo, pero veamos de forma breve de qué se trata cada uno de estos. El sistema homeostático se refiere a las señales periféricas del organismo, como cambios, esta es la palabra clave también, cambios en la concentración de hormonas u otras sustancias químicas que llegan al hipotálamo, por ejemplo, y que señalizan un desbalance en el medio. Ahí esto es la cuestión, que hay un desbalance del medio interno. El término homeostasis se refiere a la constancia del medio interno. Entonces, por ejemplo, la sensación de hambre, como hablábamos, es consecuencia del desbalance energético por el que cursa nuestro organismo por momentos. Este es detectado por el hipotálamo, que es un conglomerado de núcleos cerebrales que recibe de la periferia de nuestros órganos sensoriales estas señales nerviosas o moleculares también, que nos dan la sensación de sed, de hambre, de deseo sexual, de sueño, entre otras. Eso es en general el sistema homeostático, un sistema que detecta cambios y desbalances de nuestro medio interno, hablando cuestiones biológicas, fisiológicas, neuronales también. El sistema hedónico es el que regula la sensación de placer,
que genera la obtención o consumo del reforzador, es decir, la recompensa. Este está integrado por varios núcleos también cerebrales y que bueno, vamos a ver también más adelante en relación a la neurofisiología acerca de dónde se encuentra este sistema hedónico. Y el sistema de estrés o castigo, que lo modula preponderantemente la amígdala, ubicado en el interior del lóbulo temporal, que está encargado de modular la sensación de miedo. Entonces, este sistema nos permite evitar condiciones que pueden ser dañinas para nuestro organismo, desde comer un alimento descompuesto hasta evitar sitios que pongan en riesgo nuestra integridad física o nuestra vida. Ahora entendamos que la ejecución de una conducta motivada está matizada por el desbalance del medio interno que presenta el organismo y por el componente hedónico, el que procura el placer o se relaciona con él. Entonces podemos dar este seguimiento. Una conducta muy motivada será aquella provocada por un desbalance muy profundo del medio interno. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, varias horas sin comer alimento. Ahí está, estas varias horas es el desbalance profundo. Varias horas de no comer. Y el reforzador, que puede ser de gran calidad, un platillo apetitoso, dietéticamente balanceado y por lo que el sujeto anticipa una recompensa de gran magnitud. También el reforzador puede ser alejarse de un sitio de peligro, como veíamos, ¿no? La huida o escape. Esto es también altamente recompensante como estímulo reforzador. Entonces, hasta este momento ya hemos hablado sobre qué es la motivación. Hablamos de la ley del efecto de Edward Thorndike, que bueno, también cabe mencionar que Thorndike es el precursor, es la antesala de que se haya desarrollado la teoría conductista que conocemos actualmente, ¿no? El condicionamiento operante y el clásico, bueno, él fue antes de estas teorías hablando de el conexionismo, otra teoría que tocaremos en futuras clases. Por último, bueno, también vimos las conductas motivadas que con sus tres sistemas dimos la explicación de el sistema hedónico, el del estrés y castigo y el homeostático. Además vimos reforzadores positivo y negativo y por último, para entender este tema más ampliamente, hay que entender el sistema de recompensa. ¿Cómo funciona este? Bueno, para entenderlo me gustaría referirme a un experimento de los años 50 que manejó James Olds y Peter Milner, y por ahí, si no me equivoco, en 1954. En este experimento colocaron en el cerebro de una rata electrodos de estimulación en un grupo de fibras que se originan en el núcleo del tallo cerebral llamado área ventral tegmental, que es el área relacionada a la liberación de dopamina. Estas fibras llegan a otro núcleo del cerebro llamado núcleo accumbens. El animal, bueno, se encontraba dentro de una caja donde tenía la opción de presionar una palanquita y autoadministrarse pulsos eléctricos. Estos psicólogos Olds y Milner observaron que la rata no dejaba de autoestimularse, incluso en condiciones en las que llegaba a lastimarse las patas por la cantidad de veces que presionaba la palanca. La rata podía apretar la palanca de 500 hasta 5000 veces en una hora y prefería la autoestimulación eléctrica que comer, beber o aparearse incluso. El animal era capaz de soportar reforzadores negativos también, como atravesar una malla electrificada para llegar a la palanca y autoestimularse. Lo que debemos entender en términos neurofisiológicos es que la activación del núcleo accumbens por la liberación de dopamina de esta área
área ventral tegmental, ocurre ante la presencia de reforzadores naturales como la comida, el agua, el sexo, y también de reforzadores artificiales como drogas y o fármacos. Ante la presencia de un estímulo que anticipa la ocurrencia de un reforzador y por tanto está generando o al menos regulando la expresión de la fase apetitiva que ya describimos anteriormente en este video, y de consumación también de una conducta motivada. Igualmente ya explicamos qué es la conducta motivada. Es por esto que se ha propuesto esta parte del cerebro, el núcleo accumbens, y la dopamina como los elementos centrales del sistema de recompensa. De esto se trata esta parte del video. Observar que el núcleo accumbens, el área ventral tegmental, son los responsables de la generación de dopamina. Y esto es lo que concentra principalmente el sistema de recompensa y de la generación de la sensación del placer ante la obtención de reforzadores. He aquí un ejemplo de cómo el condicionamiento en los seres vivos sucede de forma orgánica. Y como conclusión quisiera resaltar que es por eso que no dejamos de hacer conductas improductivas. Por eso me cuesta trabajo hacer las cosas, porque fisiológicamente hablando seguimos sintiendo placer por medio de la liberación de dopamina. Esto es lo que se estimula al estar, por ejemplo, horas en el celular, o comiendo chatarra, o viendo series y películas. Estas actividades que bajo otros conceptos subjetivos pueden resultar como conductas improductivas, no las dejamos de hacer y nos cuesta trabajo porque se ha condicionado en nosotros la liberación de dopamina. Y algo importante mencionar es que la motivación es lo que nos lleva a ejecutar estas conductas, desde las más básicas como la obtención de alimento o agua hasta las más complejas como disfrutar música, un libro, una obra de arte, hasta disfrutar de un chiste. La motivación determina las decisiones que tomamos en la vida, como la elección de una comida u otra, de un trabajo u otro, de ir de un lado a otro. Todas nuestras decisiones están matizadas por tres cosas, nuevamente: las necesidades internas de nuestro organismo, la calidad intrínseca de los posibles reforzadores que obtengamos y el valor recompensante que les adjudiquemos. Por eso, consejo para este video: punto número 1, identifica tus reforzadores, ya sean positivos o negativos ante una conducta que consideres improductiva. ¿Cuáles son esos reforzadores positivos o negativos que se involucran para que tú desarrolles esa conducta? Y número 2, más importante que nada, es entender, razonar y verbalizar conscientemente el valor de la recompensa que recibes de esos reforzadores, para así poder modificarlos, aumentarlos, disminuirlos o sustituirlos. Esto sería todo para esta semana en relación a inteligencia emocional. El tema que vimos es entender la motivación, entender por qué conductas, como les decía, improductivas pueden dominar nuestro tiempo, y la solución para contrarrestar estos efectos negativos, es, como les decía, identificar los reforzadores, entender, razonar y verbalizar conscientemente el valor de la recompensa que recibes de esos reforzadores. Esto te va a ayudar, y además quisiera sugerirles el hecho de generar tolerancia a través también de como si fuera el ejercicio, como este aguante de este estímulo que nos da placer. Identifica un estímulo que te da placer, por ejemplo, a través del alimento, no sé, un pan dulce, unas papas fritas, saladitas, unos cacahuates. Esto a final de cuentas va a estimular nuestro cerebro y va a generar dopamina. Pero también una técnica para generar tolerancia
es aguantar, como el ejercicio. ¿Cuántas abdominales aguantas, por decir? Bueno, algo así sería en relación al estímulo. ¿Cuánto tiempo aguantas sin comer un pan dulce? O echarte unas papas o tomarte un refresco. Trata de hacer el esfuerzo consciente de generar tolerancia, resistencia. Decir, hoy tengo la fuerza de voluntad también de tener este consumo por un tiempo. No es de que lo vayas a quitar, no estamos hablando de una terapia para quitar pues válgase la redundancia, otra conducta aversiva, sino es una cuestión de generar tolerancia, de paciencia ante la frustración, ante los hechos que nos afectan los estímulos o reforzadores positivos o negativos. Entonces, hasta aquí le dejamos con este video. Si tienen dudas, déjenme un comentario con su duda, algo que no hayamos entendido al respecto de los términos, y con gusto les resuelvo la pregunta. Muchas gracias por su atención.